Con respecto al nacionalismo, todos los estados han tenido en sus orígenes elementos que han sido referidos al concepto de nación, al concepto de pertenencia y de identidad. Dante Alighieri, quizás al comenzar la Edad Moderna, fue el último de los autores que apuntó a un imperio universal. En cambio, figuras como Maquiavelo ya hablan de la formación de los estados nacionales y es aquí cuando empieza a cobrar fuerza el concepto de nación. Los orígenes del nacionalismo se remontan al siglo XV, cuando comienzan a consolidarse los estados nacionales. Más específicamente fueron los revolucionarios liberales, especialmente los franceses, finalizando en 1700, los que gestaron la idea de una nación política, entendida como el conjunto de individuos que comparten el sentimiento de pertenencia al Estado en el que viven. Ese Estado, a través de un conjunto de leyes, a través de una educación homogénea, a través del uso de una misma lengua, va a ir creando a la nación. Nacionalismo implicaba, por ende, un sentimiento de adhesión, de pertenencia, de identidad, de patriotismo, de amor a lo que los unía y a lo que era común al conjunto de individuos que habitaban un mismo territorio. Pero a mediados del 1800, cuando en Alemania surge un movimiento ideológico opuesto al liberalismo, como fue el romanticismo, este concepto de nación política va a comenzar a variar. El romanticismo fue un movimiento radicalmente opuesto al liberalismo. Definió al hombre por sus emociones, por sus sentimientos, como un ser manipulable en base a símbolos y a emociones, no por su raciocinio, como había hecho el liberalismo. El romanticismo revalorizó las lenguas vernáculas, el folclore, las costumbres y las tradiciones, el estilo campesino de vida con su sencillez y autoridad, el amor a la tierra, a la historia, a la familia, a la religión. Exaltó la propia comunidad, exaltó el concepto de nación. Y justamente estos principios que se van a desarrollar, explicitar a través de la literatura, de la música, también de la política, dio lugar a un movimiento ideológico con personalidad propia, como fue el nacionalismo. Desde este nuevo movimiento ideológico se gestó la idea de nación cultural como oposición de los pueblos, especialmente los germanos, al avance de los ejércitos napoleónicos avasallando sus particularidades culturales. ¿Qué características tuvo este movimiento ideológico del nacionalismo? Bueno, a diferencia de otros movimientos ideológicos contemporáneos, como el socialismo, el propio liberalismo, el conservadurismo que se oponía al liberalismo, que habían respondido a la pregunta de cómo gobernar una sociedad, el nacionalismo atendió a otra temática, cuál debía ser el objeto de gobierno, y apuntó sobre todo a establecer una identidad entre el individuo y la sociedad, y para ello apeló al sentimiento de pertenencia y a desarrollar un sentimiento nacional. ¿Cuáles fueron las principales propuestas del nacionalismo? La creencia en la superioridad esencial de la nacionalidad propia frente a las extrañas. El rechazo al concepto liberal del Estado que crea a la nación, esa nación política que veíamos habían manejado los revolucionarios franceses especialmente. El nacionalismo va a postular, en cambio, que el elemento étnico-lingüístico es el que fundamenta a la nación y recién a posteriori surge el Estado, mientras que la comunidad política, es decir, el Estado, puede cambiar, mudar su forma a través del tiempo. La comunidad cultural, es decir, la nación, es inmodificable a través del tiempo, ya que está asociada a la raza y a la tierra.
la organización política de los hombres en estados que se sustenten sobre una nacionalidad homogénea, la erradicación del Estado de todo elemento extraño a esa nacionalidad que le sirve de sustento, la reivindicación de los territorios históricamente vinculados a la nacionalidad organizada políticamente, el respaldo a las reivindicaciones territoriales y étnicas mediante el uso de la guerra, la oposición al liberalismo y a su prédica de libertad de pensamiento al querer imponer una cultura y una educación nacional, al ser intolerante el nacionalismo con el cosmopolitismo que fomentaba el liberalismo y al ser intolerante a las ideas extranjeras. A partir de 1870, en que manteniendo como base estas ideas nacionales, surge el imperio alemán que unifica a la nación germana, y hasta las primeras décadas del 1900, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, se dio una expansión, una difusión muy importante de estas ideas nacionalistas, aunque en esa difusión tenemos que marcar dos etapas: el nacionalismo de finales del siglo XIX, expresado como un sentimiento a través de dos vertientes, lo que se llamó el nacionalismo tradicionalista y el nacionalismo autoritario. Y ya en el siglo XX vamos a ver una nueva corriente que va a ser el nacionalismo totalitario y que vamos a estudiar en la unidad siguiente. En cuanto a los modelos de nacionalismo del siglo XIX, hemos mencionado entonces al nacionalismo conservador o tradicionalista y al nacionalismo autoritario. ¿Qué características tienen una y otra corriente en particular? El nacionalismo conservador o tradicionalista va a surgir de entre esas nuevas élites beneficiadas por el liberalismo, que comenzaron a temer por algunos de los resultados de las propias revoluciones liberales que no que no entraban dentro de sus intereses o de sus cálculos, como por ejemplo la movilización de sectores sociales apartados de la participación política, la difusión de ideas socialistas y anarquistas, la modificación del sistema de valores tradicionales por los nuevos que imponía el capitalismo. Va a tomar esta corriente conceptos románticos como el amor a la tierra, a la historia patria, a la familia, a la religión heredada, va a exaltar la propia comunidad frente al extranjero, va a tomar del romanticismo esa idea de hombre, ese concepto de hombre como sujeto guiado por la pasión, no por la razón, y que por lo tanto, y acá viene su aporte, necesita de una patriótica autoridad superior. Apoyó una política imperialista y colonialista que va a llevar a que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX las grandes potencias industrializadas terminen por repartirse África y Asia, y a desarrollar además una política de exaltación de lo nacional y de legitimación del imperialismo de las naciones civilizadas con respecto a las razas y a los pueblos inferiores. En cuanto al nacionalismo autoritario, va a compartir junto con el nacionalismo conservador las críticas, el temor a determinados resultados de las reformas liberales. ¿Qué le va a aportar como sello propio? Va a afirmar la supremacía del Estado sobre el individuo, del bien común sobre el bien particular, y esto en la práctica va a implicar la restricción de las libertades individuales que pudieran criticar o oponerse a los intereses del Estado. ¿Qué más le va a dar un sello propio al nacionalismo autoritario? Que va a reforzar la teoría que venía desarrollando Gobineau del determinismo racial, que planteaba la superioridad de la raza blanca, creadora de la ciencia, de la cultura y destinada a dominar a razas inferiores.
Además, reemplazó la idea de la soberanía popular por la soberanía de la nación, y ello se tradujo en la práctica en reforzar el poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Por otra parte, antepuso la economía a la política. La economía pasó a estar al servicio del engrandecimiento estatal, y por ello es que se establecieron prácticas proteccionistas o estatistas a las que se denominaron neomercantilismo. Finalmente reivindicó el derecho de los pueblos a constituirse en estados nacionales al hacer primar el concepto de nación cultural sobre el concepto liberal de la nación cívica. En cuanto a las ideologías no opuestas radicalmente al liberalismo, vamos a hablar en primer lugar de la socialdemocracia. Esta ideología se desprendió de las críticas del socialismo marxista al liberalismo. A diferencia del socialismo marxista revolucionario, su objetivo fue la imposición de un socialismo democrático a través de reformas graduales, progresivas, tendientes a establecer un estado de bienestar universal y la negociación colectiva dentro de la economía capitalista. No mostraba, por tanto, que hubiera un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición de una sociedad de bienestar, en la medida, claro está, que el Estado poseyera las atribuciones suficientes como para moldear ese bienestar general, es decir, tomar acciones referidas a la protección social, ayudas económicas, etc. El aporte fundacional para esta ideología la va a desarrollar el alemán Eduardo Bernstein al constatar a finales del 1800 que el poderío alemán como potencia industrial se contradecía con los postulados de Marx y su revolución comunista. En cuanto a la democracia social, va a surgir de las inquietudes de una parte de la burguesía alta y media que se habían convertido, ya lo hemos mencionado, en la nueva élite tras las revoluciones liberales. Pero parte de este grupo comenzó a tener una mirada crítica sobre el ideario liberal al darse cuenta que los principios de igualdad, el principio de individualista, no servían, no podían justificar una realidad en donde una minoría de individuos tenían pleno derecho de participación, excluyendo a una mayoría. También contribuyó a este cambio en el rumbo del ideario liberal la ampliación y el refuerzo de la conciencia colectiva de los nuevos grupos sociales de asalariados gracias a los discursos socialistas y a la expansión de la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las acciones que se impulsaron desde la democracia social? Los primeros triunfos se visibilizaron en Francia, por ejemplo, cuando a mediados de 1800 se estableció por primera vez un sufragio universal masculino. A continuación lo hizo el Imperio alemán. En general, las reformas políticas fueron acompañadas de una legislación de protección al obrero, de compromiso social, de extensión y atención a la educación, de ampliación en el ejercicio de los derechos individuales que habían sido proclamados por el liberalismo. Estas acciones las vamos a ver reflejadas y ya vamos a estudiar más en detalle dentro de nuestra historia nacional con la implementación del sufragio universal masculino, obligatorio y secreto en 1912 con la ley Sáenz Peña.